Muy buenas tardes. En este video les vamos a explicar algunos capítulos del libro Samperio. Este video está realizado por estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede Latacunga, del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio. Los integrantes de este video son Parra Leonardo, Martínez Joana, Minacuri Alexander, Payo Génesis y mi persona, Molina Alejandra. Somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría que cursamos el primer semestre. La asignatura es Metodología de la Investigación Científica y el docente a cargo es el Magíster Diego Andrade. Como ya lo mencioné en el principio, en este video vamos a tocar ciertos capítulos del libro de Samperio, como lo son el capítulo 13, muestra en investigación cualitativa, el capítulo 14, recolección y análisis de los datos cualitativos, y el capítulo 15, diseños del proceso de investigación cualitativa. En persona les voy a exponer el capítulo 13 y parte del capítulo 14. El capítulo 13 es muestreo en investigación cualitativa. Para comenzar con este capítulo vamos a ver, después de la inversión inicial, la muestra inicial. Primero que nada, ¿qué es una muestra? La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otras cosas, sobre el cual se van a recolectar los datos. No necesariamente tienen que estar estadísticamente representativos o tiene que ser una población ya estudiada. En la inmersión inicial nos sumergimos en el contexto. Al mismo tiempo se recolecta y analiza datos que seguramente ya hemos observado de diferentes sucesos, diferentes ambientes, entre otras cosas. En algún momento de la inversión se define la muestra tentativa, que está sujeto a la evolución del proceso inductivo. Como explican varios expertos en el tema, el muestreo cualitativo es propositivo. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando se selecciona el contexto en el cual se espera encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos cuáles son los casos que nos interesan desde el principio y dónde se puede encontrar. Son tres factores los que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. El primer factor es la capacidad operativa de recolección y análisis, el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que nosotros tenemos. El segundo factor es el entendimiento del fenómeno, el número de casos que nos permiten responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominan saturación de categorías. Y el tercer factor es la naturaleza del fenómeno en análisis, si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, y recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. En la siguiente tabla podemos ver los tamaños de muestras comunes que suelen estar en los estudios cualitativos. Como se puede ver, el tipo de estudios nos encontramos con el etnográfico cultural, que su tamaño mínimo de muestra sugerido es una comunidad o un grupo de 30 a 50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. El etnográfico básico. El tamaño mínimo es de 12 participantes homogéneos. Si la unidad de análisis es observaciones, pueden ser de 100 a 200 unidades. Fenomenológico. Tamaño mínimo de muestra sugerido son 10 casos. Teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, pueden ser de 20 a 30 casos. La historia de vida familiar. El tamaño mínimo puede ser toda la familia, cada miembro es un caso distinto. La biografía. El tamaño o muestra sugerido es el sujeto de estudio, si vive y el
mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo a los críticos. Estudio de casos, de 6 a 10. Si son en profundidad, puede ser de 3 a 5. Y grupo de enfoque, de 7 a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o al mayor número posible para generar teoría 3 o 6 grupos. Un punto importante es que en investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero a medida que se va avanzando en el estudio se pueden agregar más unidades y desechar las primeras. También se pueden tener unidades de diferentes naturalezas. Por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera en Guanajuato desde el punto de vista de sus actores, la muestra inicial comprendió 2 clases de unidades: documentos generados en la época y disponibles en archivos públicos y privados, notas periodísticas, correspondencia oficial, reportes y en general publicaciones del gobierno municipal o estatal, diarios personales, entre varias cosas más. Y participantes, que pueden ser testigos directos, personas que vivieron en la época, los descendientes, etc. Se suman también comunidades que pueden ser artefactos objetos o sitios específicos, como lo pueden ser las armas usadas en la conflagración, casas donde se celebran en secreto las misas católicas, iglesias, etc. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se las conoce como guiadas por uno o varios propósitos, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación que estamos realizando. Los tipos de muestra. Existen diversos tipos de muestra, como lo pueden ser la muestra de participantes voluntarios. Como su nombre lo dice, es cuando existen voluntarios para la recolección de datos. Pueden ser un grupo de personas, un sector, entre varias cosas. También está la muestra de expertos. En este tipo de muestra es necesaria la opinión de expertos en el tema. Aquí es usual que existan los estudios cualitativos y exploratorios para poder generar una hipótesis más concreta. También está la muestra de casos tipo. Este tipo de muestra tiene como objetivo la calidad, la profundidad y la riqueza que se puede obtener en la información. Esta de acá no está basada en una cantidad o en un estándar para obtener la información. Y es frecuente que en esta muestra se analicen los valores, las experiencias, los significados de un grupo social, de lo que se está investigando. También está el tipo de las muestras por cuotas. Esta es más usada en estudios de opinión o mercadotecnia. También se encuentran las muestras orientadas a la investigación cualitativa, los cuales varios expertos remiten que estas muestras no son probabilísticas y además suelen utilizarse en estudios cualitativos. Son diversas que se subclasifican en muestras diversas o de máxima valoración, muestras homogéneas, muestras de cadena o por redes, muestra de casos extremos, muestras por oportunidad, muestras teóricas o conceptuales, muestras confirmativas, muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado y por último en muestras por conveniencia. Las muestras diversas o de máxima valoración son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno que se esté estudiando.
Las muestras homogéneas son lo contrario de las muestras diversas, ya que se estudian las unidades que se van a seleccionar. Las muestras de cadena o por redes se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. En la muestra de casos extremos son usualmente usadas cuando se interesa en evaluar características, grupos o situaciones alejadas de lo que es normal o de prototipos. Las muestras por oportunidad son en cambio cuando los casos son fortuitos y se presentan ante el investigador justo cuando uno se necesita. O bien los individuos que requieren y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación. Las muestras teóricas o conceptuales son cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría. Puede demostrar casos que le sirvan para este fin. Las muestras confirmativas. Estas tienen la finalidad de sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge nueva información que apunta en distintos caminos. La muestra de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Hay ocasiones en las que el ambiente no se puede dejar fuera. En este estudio hay muestras que se consideran únicamente relevantes, por lo cual no pueden ser excluidas. Y por último están las muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Van a existir ocasiones en que una misma investigación va a requerir una estrategia de muestreo mixto, es decir, que se combine varios tipos de muestra, como por ejemplo la muestra de cuotas y de cadena, o la muestra por conveniencia y por confirmativa. Las muestras dirigidas son válidas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así lo necesite. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o a unas muestras similares en tiempo y lugar. Pero esto último con bastante precaución. No son generalizables a una población, ni interesa esta extrapolación. Ahora vamos a ver el capítulo 14, el cual es la recolección y análisis de los datos cualitativos. Ahora vamos a comenzar con hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue? Para empezar, como se ha mencionado en el libro anteriormente, el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como en el proceso cuantitativo. Acá las etapas se constituyen por las acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio. No hay momentos en el proceso en el que podamos decir aquí terminó esta etapa y ahora sigue la siguiente etapa. La gráfica que se puede observar es sobre la naturaleza del proceso cualitativo, ejemplificada con un tipo de recolección de datos, el cual es la entrevista. Como se puede ver, primero se recogen datos en diversos números de entrevista. Puede ser una entrevista, 2, 3, 4, 5, etc. El número que se quiera. Después de recolectar todos estos datos, tenemos que analizarlos y ver si es que son útiles. Después podemos seguir recolectando más datos y seguir verificando y vamos a evaluarlos de la muestra inicial. Confirmamos o los ajustamos e igualmente seguimos esperando, así podemos recolectar más datos y al final analizamos todo lo que tenemos y vemos si es que se ajusta o no al planteamiento o si está sujeto a cambios. Esto comenta la esencia del proceso de recolección y análisis que se van a hacer, incluso las consideraciones. La recolección de
del enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos es fundamental, ya que no solo tiene como propósito medir las variables para llevar a cabo las inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca con su estudio es obtener datos, los cuales los vamos a convertir en información de personas, seres vivos, animales, comunidades, de situaciones que estén ocurriendo o procesos en profundidad con formas de expresión. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, como por ejemplo el cómo hablan, en qué creen, qué sienten, qué piensan, qué interactúan, entre muchas cosas más. ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Debemos recalcar que estas van de micro a macro, es decir, del nivel individual a lo que es social. Se puede encontrar como primero los significados. Estos son referencias lingüísticas que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos. También se encuentran las prácticas, que es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema. También están los episodios, los cuales son los sucesos dramáticos y sobresalientes, como podría ser los divorcios, accidentes o eventos traumáticos. También están los encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. También están los papeles o roles, las cuales son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. También están las díadas, que son parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. También están los grupos, los cuales representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están unidos entre sí por alguna meta u objetivo y que se consideran a sí mismos como una entidad. También están las organizaciones, las cuales son unidades formadas con fines colectivos. Están las comunidades, que son asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, etc. También están las subculturas, los cuales son los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que favorecen la aparición de ellos. También se encuentran los estilos de vida, que son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Y por último están los procesos, que son conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin o propósito ya determinado. Ahora vamos a ver el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores establecen formas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador por lo general debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más difícil es crear los lazos con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto de esto son: no inducir respuestas y comportamientos, no lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin criticarlos, tener varias fuentes de datos, como pueden ser personas distintas mediante distintos métodos, rechazar a quienes tengan comportamientos impropios con el investigador. Ante todo, no
pueden ceder a la amenaza u opresión que puede existir de la parte contraria. Otra recomendación sería nunca poner en riesgo la seguridad ni del investigador ni de los participantes. Y una última recomendación puede ser que cuando son varios investigadores conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar el ambiente. Más que todo, analizar si el ambiente, el lugar o en el área donde uno esté es adecuada para esta recolección de datos. La observación es nuestro siguiente tema a tratar. La observación cualitativa no es mera contemplación, es decir, de quedarnos sentados y tomar notas de lo que ocurre, sino que esto implica que tenemos que adentrarnos más profundamente en las situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos, interacciones, a todo lo que puede ocurrir. Los propósitos esenciales de la observación de la inducción cualitativa son los siguientes. Primero es explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social. Otro propósito es comprender los procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y también los patrones que se pueden desarrollar. Otro propósito es identificar los problemas sociales y por último generar hipótesis para los futuros estudios. ¿Qué cuestiones son importantes para la observación? Como se pueden observar, existen varias cuestiones, como lo son el ambiente físico o entorno. En el ambiente físico se puede encontrar el tamaño, la distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales como lo son las iglesias, los hospitales, los centros de poder político, mercados, etc. Además de que estos resultan muy importantes por las impresiones iniciales que pueden llegar a dar. También estos pueden ser grandes o pequeños, un quirófano, un arrecife, una habitación. Se recomienda más que todo elaborar un mapa del ambiente. También está el ambiente social y humano. Acá las formas de organización es en grupos, patrones de vinculación, como propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales, jerarquías, entre varias cosas más. Las características de los grupos y participantes son actores clave, líderes y quienes toman decisiones, costumbres, además de nuestras impresiones iniciales al respecto. Es conveniente trazar también un mapa. También están las actividades o acciones individuales y colectivas. Acá podemos encontrar interrogantes como ¿qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? También están los artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. También los hechos relevantes, eventos e historias, como lo son las ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras, ocurridas en el ambiente y a los individuos, como por ejemplo pérdidas de familiares, seres queridos, matrimonios, traiciones, infidelidades, etc. Y por último están los retratos humanos de los participantes. Ahora vamos a ver sobre el papel del observador cualitativo. Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas. Tiene que ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. En la siguiente tabla podemos ver los papeles del observador, los cuales son la no participación, la participación pasiva, la participación moderada, la participación activa y la participación completa. La no participación es cuando el observador simplemente observa videos. La participación pasiva
es cuando el observador está presente pero no interactúa. La participación moderada es cuando participa en algunas actividades pero no en todas. La participación activa es cuando participa en la mayoría de actividades pero no se mezcla completamente con los participantes. Y por último, la participación completa es cuando está totalmente mezclado con los participantes. Las entrevistas. Las entrevistas cualitativas son más íntimas y abiertas que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e interactuar información entre las personas, es decir, el entrevistador y el entrevistado o entrevistados, ya que pueden ser varios. Las entrevistas se dividen en estructuras, semiestructuras y no estructuradas o abiertas. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía con preguntas ya predeterminadas y se sujeta exclusivamente a eso. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de aumentar más preguntas para precisar conceptos y obtener más información. Y por último, las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para hacerlas como él quiera. Las características. Existen varias características sobre la entrevista. Acá les voy a mencionar algunas, como por ejemplo la primera. El principio y el final de la entrevista no está predeterminado ni es definido con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas, ya que este es flexible. Otra, las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso que otras. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y es fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Y por último, las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectiva, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su lenguaje. Ahora vamos a ver los tipos de preguntas en la entrevista. Existen diversas clases de preguntas, las cuales son las preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura y preguntas de contraste. Las preguntas generales se caracterizan ya que parten de un planteamiento global para dirigirse al tema que es de interés. Las preguntas para ejemplificar se caracterizan ya que sirven como dispersadores para exploraciones más profundas. Las preguntas de estructura o estructurales se caracterizan ya que el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categoría. Y las preguntas de contraste se caracterizan ya que al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Como se puede ver al lado, existen ejemplos de cada clase de pregunta. Mertens 2010 clasifica las preguntas en 6 tipos, las cuales son de opinión, de expresión, de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, relacionadas a los sentidos, de antecedentes, de simulación. Las preguntas de opinión pueden ser: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno? Desde un punto de vista de cuál cree que es el problema en este caso, ¿qué piensa usted? Las preguntas de expresión de sentimientos pueden ser: ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre tal tema? Las preguntas de conocimiento pueden ser: ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía? ¿Qué sabe usted de las causas de esto, de aquello, etcétera? Las preguntas sensitivas relacionadas a los sentidos pueden ser como:
qué género de música le gusta escuchar, qué vio en la escena del crimen. Las preguntas de antecedentes son de tipo ¿cuánto tiempo participó en la guerra? Después de su primer alumbramiento sufrió depresión. Las preguntas de simulación pueden ser suponga que usted es. ¿Cuál sería el principal problema que intentaría resolver? También vamos a ver las recomendaciones para realizar entrevistas. Existen muchas recomendaciones y aquí les voy a explicar unas pocas. Primero que nada, el propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, es decir, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido. Lograr espontaneidad y amplitud de respuesta, así como que el entrevistado se relaje. Evitar que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Generar un clima de confianza con el entrevistado y cultivar la empatía. En este caso se recomienda al entrevistador hablar algo de él mismo para lograrlo. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. También está escuchar activamente, pedir ejemplos, hacer una sola pregunta a la vez. El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y por último, siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista. Como una recomendación importante también está el orden de la formulación de preguntas en la entrevista cualitativa, las cuales son preguntas generales y fáciles, a preguntas complejas, a preguntas sensibles y delicadas, a las preguntas de cierre. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la investigación. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de pequeños grupos o grupos medianos, de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas. Creswell 2005 indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema, 3 a 5 personas cuando se expresa emociones profundas o temas complejos, y de 6 a 10 participantes si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de individuos. Acá se pueden observar ejemplos de estudios con grupos de enfoque. En estudio tenemos Hundley y Shisley 2010, que llevaron a cabo un estudio para comprender qué piensan los adolescentes sobre sus dispositivos digitales, como lo son los celulares, videojuegos e internet, y el lugar que ocupan en su vida. Grupos de enfoque. 80 estudiantes de secundaria de las costas este y oeste de Estados Unidos, distribuidos en 11 grupos de enfoque y cuyas edades fluctuaron entre los 12 y 16 años. Otro ejemplo puede ser Cooper y Yarbrough 2010, que efectuaron un estudio para conocer las condiciones sanitarias en zonas rurales de Guatemala, en 2 fases, la primera usando grupos de enfoque y la segunda mediante fotovoz. El grupos de enfoque fueron un grupo de enfoque con 15 comadrones de 11 villas rurales, cuyas edades oscilaron entre los 27 y los 81 años, con experiencia como comadronas de entre 2 y 68 años. Ahora, por último, aparte de los ejemplos ya vistos anteriormente, están pasos para realizar las sesiones de grupo. Como primer paso, encontramos que se determina un número provisional de grupos y sesiones. 2. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en las sesiones o reuniones. Regularmente durante la inversión, el investigador se percata del perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también el perfil puede modificarse si la investigación lo requiere. Un ejemplo de esto podría ser
mujeres limeñas de 45 a 60 años divorciadas recientemente, hace un año o menos de nivel económico alto. 3. Se detectan personas del tipo elegido y se las invita a las sesiones. 4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Asimismo, es indispensable planear lo que se va a tratar en cada sesión. 5. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. También debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como distante para ellos y que proporcione la intervención ordenada y la interacción entre todos. 6. Se elabora el reporte de la sesión, lo cual incluye datos sobre los participantes, los cuales pueden ser edad, género, educación, todo lo que sea relevante para el estudio, la fecha y la duración de la sesión, la hora de inicio y la hora en la que termina esto. También la información completa del desarrollo de la sesión, la actitud y el comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión. Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que el guía tome notas durante la sesión, por lo que estas pueden ser elaboradas por otro investigador. A continuación, mi compañero. Pasos para realizar la sesión de grupo. 1. Determinar el número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Paso 2. Se define el tipo de tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. 3. Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones. 4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. 5. Se lleva a cabo cada sesión. 6. Se elabora el reporte de la sesión. Guía de los temas. La guía de los temas, como en el caso de las entrevistas, puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Estructurada. Los temas son específicos y el margen para salirse es mínimo. Semiestructurada son los temas que se deben tratar, pero el moderador puede tratar temas nuevos que se generen durante la sesión o puede saltarse el orden. Abierta. Son puntos generales que se cubren con libertad. Secuencia para la formulación de preguntas. La secuencia es primero conocer el concepto tópico a tratar, después se ve la dimensión que tiene y por último se plantea las preguntas que se desea saber al conocer la dimensión del tópico. Documentos, registros, materiales y artefactos. Los documentos, registros, materiales y artefactos es una fuente muy valiosa de datos cualitativos, los cuales ayudan a entender el fenómeno central. Esto le sirve al investigador para conocer los antecedentes, vivencias o situaciones que se producen. Bibliografía e historia de vida. Las bibliografías e historia de vida es una forma de recolectar datos cualitativos. Los mismos pueden ser individuales, es decir, de una persona, y colectivos, es decir, de grupos de personas. Triangulación de métodos de recolección de datos. La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más recolecciones de datos con similaridades aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable. El análisis de los datos cualitativos. En la investigación cualitativa, la recolección de datos y el análisis se dan simultáneamente. El análisis no es un informe, porque cada estudio tiene su esquema en particular. Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. En este apartado
nos dice que el investigador reflexiona y evalúa todos los días su planteamiento, haciéndose preguntas y lo ajusta de acuerdo a sus propias consideraciones. Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda. En ocasiones, esto depende de la investigación en particular. Se hacen las primeras entrevistas, observaciones con una guía, sesiones de grupos y recolección de materiales y objetos. Se reevalúa el planteamiento del problema, ambiente y muestra. Esta es en unidades o casos. El análisis detallado de los datos. La herramienta de análisis ha sido diseñada sobre la base de una eficaz técnica de análisis de rendimiento denominada análisis detallado. Implica controlar primero las estadísticas de alto nivel y enfocarse en los detalles más específicos según los resultados obtenidos hasta el momento. Organización de los datos y la información, así como revisión del material y preparación de los datos para el análisis detallado. Por el amplio volumen de datos, los mismos deben estar perfectamente organizados. Debemos de igual forma planear qué herramienta se utilizará. En la actualidad, la herramienta que más se utiliza es la computadora. Esta herramienta depende del tipo de dato que hemos generado. Bitácora de análisis. La bitácora de análisis cumple la función de documentar el procedimiento del análisis y qué reacciones tuvo el investigador en el proceso. Contiene lo siguiente: anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta en primer nivel o plano inicial. Este apartado nos quiere decir que se elimina la información irrelevante y se realiza análisis cuantitativos, elementales. Finalmente, se trata de entender mejor el material analizado. Por otro lado, la codificación tiene dos planos o niveles. En el primero, la codificación abierta. Se codifican las unidades en categorías. En el segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. Con todo lo anterior dicho, en este punto puede que nosotros empecemos a valorar el proceso. También sucedería que empecemos a estar confundidos de las razones por las que creamos ciertas categorías o que las reglas nos generen una inseguridad. También podemos descubrir que algunas categorías no se han desarrollado por completo. Podemos detectar que algunas categorías que esperamos no fueran detectadas. Si tenemos problemas, lo mejor sería que revisemos la parte donde nos equivocamos. Es importante que para resolver estos problemas tomemos buenas decisiones, que podrían ser regresar al campo de búsqueda de los datos adicionales, que estos pueden ser más entrevistas, observaciones, secciones o artefactos de los otros datos que necesitemos. La otra decisión es solicitar que otros investigadores que puedan calificar o que prueben nuestro sistema de categorías y reglas que lo pueden hacer mediante su propio análisis, con al menos algunas cosas. Ocurre una cosa que cuando nosotros estamos analizando datos y todo nos está saliendo bien, nos empezamos a cuestionar de cuándo podemos parar y solo paramos cuando ya no encontramos categorías nuevas ni relevantes. A esto se le llama saturación de categorías, que significa que básicamente cuando los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado. Un consejo que hay que recalcar que cuando estos en la calificación inicial se elija segmentos muy representativos de las categorías que ayuden a caracterizarlas. También es muy importante que se codifique las anotaciones del investigador. Antes de revisar las técnicas para generar categorías, tendríamos que señalar la manera de dominar las categorías según muchos autores de la investigación. En teoría fundamentada se los puede denominar categorías
expresiones, unidades temáticas, segmentos, conceptos, etiquetas, códigos y temas. Para poder producir categorías existe una manera fácil, que esta es la de agrupamientos, donde primero se anotan los temas vinculados del planteamiento mencionado, luego señalamos cuáles son los más comunes que se repiten una y otra vez. Después señalamos los que están relacionados con el planteamiento y después señalamos los que se mencionan una o pocas veces. Estas últimas se descartan. Después de todo esto agrupamos los temas y los graficamos de la siguiente manera. Como ven en el recuadro ahí es lista de temas, cuáles son comunes, se repiten frecuentemente, en el medio cuáles son los distintivos vinculados con el planteamiento y por último el agrupamiento de cuáles son los que se pueden agrupar. Los distintivos representan las categorías más importantes que se nombran, describen, ilustran y analizan. Para denominar a las categorías aconsejo utilizar las palabras que representan más a los temas. Algunas requieren mayor mano de obra y experiencia en el investigador. También existen maneras audiovisuales para hacer esto, que es transcribirlo para que sea posible manejarlo. También existen diferentes formas, que es el análisis manual, que estas generan categorías en 2 vías, a partir del texto y a partir de observar las imágenes. También existen programas que es de computadora que nos ayudan a integrar las transcripciones, las imágenes del audio y del video. En esta parte analizaremos las técnicas de escrutinio y las técnicas de procesamiento. En las técnicas de escrutinio tenemos la repetición, que es una de las maneras más fáciles de identificar las categorías. Por ejemplo, esto es cuando una unidad o idea se repite frecuentemente, que puede significar que representa una categoría. Por ejemplo, un ejemplo sería si una entrevista les preguntan sobre las razones que tienen para conseguir un empleo y contestan muchas veces que es por dinero y sus variantes del dinero, estabilidad económica, se puede sacar una categoría que es el del factor económico. El segundo es conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio, que estos son expresiones muy reveladoras en el contexto analizado y pueden implicar categorías por su significado profundo para las participaciones. Son códigos en vivo que utilizan muchas personas cuando quieren poner algo de relieve. Un ejemplo de esto sería las expresiones que nosotros usamos los ecuatorianos, como la palabra bacán, que quiere decir genial. Estos pueden encontrarse en frases potenciales y esto puede ayudar a construir categorías. La 3, metáforas y analogías. Estos son los que ayudan a localizar categorías con un significado. Por ejemplo, las personas frecuentemente representan sus pensamientos, conductas y experiencias a través de analogías y metáforas, que un ejemplo sería las experiencias en el noviazgo, que pueden decir la frase de tenemos problemas porque ella es muy fría como el hielo. 4. Transiciones. Estos son los cambios que ocurren de manera natural en conversaciones e interacciones que pueden constituir marcadores de categorías. En esto se trata textos de párrafos nuevos. La 5. Similitudes y diferencias. Similitudes entre pasajes, unidades, elementos del lenguaje verbal y no verbal pueden indicar categorías. Esto es un hecho de comparación constante que se fundamenta con ello. La 6 dice, conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares, dice. Estos son útiles para encontrar categorías y establecer relaciones entre ellos. La manera de localizar es buscando las palabras no, nunca, ninguno y sus opuestos. Los investigadores pueden descubrir categorías buscando grupos de palabras y mirando los términos que las conectan. La 7. Datos perdidos o no revelados. Es importante estar atentos a lo que los participantes evaden intencional o no intencionalmente. En lugar de que los investigadores se preocupen que hay aquí, pueden pensar en qué falta, qué está ignorando o qué está pidiendo.
Para encontrar la categoría, aquí se recomienda buscar y analizar expresiones que no asocian a lo descubierto. La 8. Material vinculado a la teoría. Aquí los investigadores interesados en cómo sus datos cualitativos iluminan el conocimiento de los fenómenos estudiados y generan teoría. El investigador debe tener cuidado de no solamente descubrir las categorías y cuestiones que encojan todas las categorías. Y por último, debe haber una conexión entre las categorías. Estos son las técnicas descritas que nuevamente aplican manualmente, que estas son manualmente. Las técnicas de procesamiento. El primero, corte y clasificación. Identifica expresiones, pasajes o segmentos que aparecen importantes para el planteamiento y luego juntarlos conceptualmente. Hay diversas técnicas para ello, que es el método de comprobación constante, que es un realizamiento de programa a un procesador de texto. 2. Listas de términos y palabras clave en contexto, PCC. Esto identifica palabras que utilizan los participantes de manera recurrente y se trata de conceptos. Así, esto puede elaborar una lista y se cuenta el número de veces que se repiten. Básicamente, estos son las frecuencias. 3. Concurrencia de palabras. La idea de que el significado de una palabra esté relacionado con los conceptos a los que se está conectado. Estos mediante los programas de análisis pueden constituirse matrices de concurrencia. Este enfoque también conocido como acción. 4. Método de codificación. Examina la relación entre las categorías sugeridas por estudios previos para descubrir otras potencialmente nuevas temas. Esto requiere un conjunto de unidades o datos y categorías establecidas en cada unidad. El investigador aquí se pregunta qué categorías están presentes y cuál es su dirección y valencia. Esto es para disponer en una matriz de unidad por tema. Aquí en esta la selección de técnicas dice. Aquí ningún técnico es mejor que la otra. Ninguna técnica es mejor que la otra, ya que nosotros podemos utilizar una o varias para descubrir categorías y temas. Esta selección depende de un tipo de datos, textuales, verbales o visuales, la pericia requerida, el volumen de los datos y el número de tipos de categorías y temas por general. Una recomendación sería que cuando inicien en la investigación cualitativa, que usen los más sencillos, que serían las repeticiones, similitudes y diferencias, cortar y clasificar y conceptos locales. El segundo plano es el más abstracto y conceptual que el primero, y consiste en describir, en interpretar el significado profundo de las categorías, lo que se denomina codificación selectiva. También sirve para comparar categorías, identificamos similitudes y diferencias entre ellas y consideramos vínculos posibles entre categorías. La recuperación de unidades, además de ayudar en la comprensión del significado de la categoría, nos sirve para los contrastes entre categorías. La comprobación entre categorías en cuanto a similitudes y diferencias ocurre entre significados y segmentos. Esto puede representarse como muestra de la figura, como por ejemplo en la imagen que tenemos ahí, que es categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Este es un análisis cuantitativo, resultado fundamental de darle sentido a los siguientes elementos, que serían las descripciones completas de cada categoría, los significados profundos de cada categoría, la presencia de cada categoría y las relaciones entre categorías. Para generar hipótesis, explicaciones y teorías. Al seleccionar ya el tema y establecer las relaciones entre categorías, podemos empezar a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio. Con la finalidad de identificar las relaciones entre temas, debemos desarrollar interpretaciones de esto mediante el 1, que es los diagramas de conjunto o mapas conceptuales, que pueden ser históricos, sociales y relacionados. Los históricos son los que narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una comunidad. Los sociales son los que precisan los grupos que integran un ambiente, una organización y etc.
Y los relacionales son los que expresan y explican cómo se vinculan conceptos, individuos y grupos y organizaciones. El 2, que son las matrices. Las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas. Las categorías o temas se colocan como columnas o como renglones o filas. Estos nos indican ciertas relaciones. Aquí en cada celda el investigador documenta si las categorías o temas se vinculan o no y pueden explicar cómo y por qué se vinculan o al contrario, por qué no se asocian. Y entre otros donde resuma el 3, que sería metáforas. Las metáforas han sido una herramienta muy valiosa para extraer significado o captar la esencia de relaciones entre categorías. Estos a veces surgen de los mismos sujetos estructurados o del investigador. Casos de quién es un paraguas cuando la tormenta acecha. Esto quiere decir una relación romántica que nos sirve para establecer el tipo de vínculo entre la pareja. La 4, que es establecimiento de jerarquías, que puede ser de problemas, causas, efectos y conceptos, como se ve en la imagen. 5 son los calendarios de fechas claves, días críticos y etc. Y la 6 es otros elementos de apoyo, que podrían ser fotografías, videos, etc. Es posible aquí agregar nuestro análisis, el material adicional que recolectamos en el campo, como fotografías, dibujos y artefactos. Cuando dos categorías o temas parecen estar relacionados pero no directamente, es posible que aquí haya otra categoría o tema que los vincula. Deberíamos reflexionar sobre cuál puede ser y tratar de encontrarlo. Cuando debemos dejar de recolectar y analizar datos, en qué momento concluir el estudio. Dice, aunque en ocasiones podemos darnos cuenta de que no hemos logrado la saturación ni la comprensión de dicho fenómeno y tal vez necesitemos de recordar más datos de información, volver a codificar si cuidadosamente en la recolección y el análisis de los datos y no debemos preocuparnos por lo anterior. Esto podrían ser 2 indicadores fundamentales, que serían 1, cuando se han saturado las categorías y no encontramos información novedosa, como se ve en la imagen, que se saturan las categorías, por ejemplo, economía, vienen varios aspectos. 2, en el momento en el que hayamos respondido al planteamiento del problema, que fue evolucionando y generando un entendimiento sobre el fenómeno investigado. Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. En la actualidad contamos con diferentes programas que nos sirven de auxiliares en el análisis cuantitativo. Estos no sustituyen al análisis creativo y profundo del investigador. Estos solo nos ayudan a hacer más fácil la tarea. Algunos de estos son el Atlas TI, que esto ayuda a segmentar en unidades de significado, codificar datos en ambos planos y construir teoría, relacionar conceptos y teorías de temas. Esta aplicación fue desarrollada en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Moore. Esta nos ayuda a segmentar, como dijimos, datos en unidades de significados, codificar datos en los dos planos y poder construir una teoría. El investigador agrega los datos a documentos primarios y en apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado. El 2 es etnograph. Esto nos ayuda a identificar y recuperar textos en documentos. La unidad básica es el segmento. Este codifica las unidades partiendo del esquema de categorización que haya establecido el investigador. El 3, en vivo. Es útil para constituir grandes bases de datos estructurales jerárquicamente, que puede agregar documentos para ser analizados. Este también codifica unidades de contenido con base en el esquema diseñado por el investigador, localiza los textos para carácter, palabra y frase. 4. Decision Explorer. Esta es una excelente herramienta de mapeo de categorías. El investigador puede visualizar relaciones entre concepto y diagramas.
Este programa los muestra gráficamente, las categoriza y vinculaciones, realiza un conteo de la categoría con mayor número de relaciones con otras categorías. Y por último son otros, que es el MaxDay, HyperQual, HyperResearch, Qualog para fines similares. Al igual que en el caso de los programas de análisis cuantitativo, el software cualitativo evoluciona muy deprisa, surgen nuevos programas y los actuales expanden sus posibilidades. Rigor en la investigación cualitativa. Durante toda la investigación cualitativa pretendemos realizar los criterios para establecer cierto paralelo con fiabilidad y valor. Esto es un trabajo de confiabilidad, validez, objetividad y cuantitatividad, que estos son los fundamentos que obedecen en parte al rechazo de una gran cantidad de trabajos cualitativos en revistas y foros académicos en las décadas de 1890 y 1990. La dependencia. Esto es una especie de confiabilidad cualitativa. Las amenazas de la dependencia son los sesgos que puede introducir el investigador en la sistemación durante la tarea en el campo y el análisis. La dependencia se muestra, al menos se aporta evidencia a su favor, cuando el investigador promociona detalles específicos, explica con claridad, ofrece descripciones, especifica el contexto, documenta lo que hizo y prueba la recolección. Algunas medidas que el investigador puede adoptar para incrementar la dependencia. Estas son: examinar las respuestas de los participantes, establecer procedimientos, hacer chequeos cruzados, demostrar conciencia de los datos, establecer cadenas de evidencia, duplicar muestras, aplicar coherentemente un método, utilizar un programa computacional de análisis, revisar las transcripciones, asegurarse de que no hay una desviación y reunirse periódicamente. La credibilidad. Esto también se llama máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Las amenazas de la credibilidad son la reactividad, tendencias y los sesgos de los investigadores. Las medidas que el investigador puede adoptar son establecer estancias prolongadas en el campo, llevar un campo de muestreo dirigido intencional, la triangulación, introducir auditoría externa, la auditoría interna, efectuar chequeo con participantes, utilizar la lógica para probar nociones, usar descripciones detalladas, demostrar, reflexionar sobre nuestros prejuicios y presentar los datos e información discrepante o contradictoria. La credibilidad se logra mediante los siguientes puntos, que son 2, corroboración estructural y adecuación referencial, como se ve en la imagen. La transferencia o la aplicabilidad de resultados. Esta no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que esta no es finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia pueden aplicarse a otros contextos. Para que la posibilidad de transferencia sea mayor, es necesario que la muestra sea diversa y los resultados se validen si emergen en muchos casos. La transferencia no se realiza al investigador, sino al usuario o lector que es el que se pregunta si puede aplicarse a su contexto. La confirmación o confirmabilidad. Esta se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información que se logra cuando otro investigador puede seguir la pista del investigador original y llegar a hallazgos similares. Vincula con la creatividad. Esto también quiere decir que queremos demostrar que hemos minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Otros criterios también podrían ser la fundamentación, aproximación, representatividad de voces, capacitación de otorgar significado y autenticidad. Y en el planteamiento del problema siempre debe estar presente. El planteamiento surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión, que serían: ¿qué tema se quiere tomar como eje de investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y de dónde se pretende llegar? Este planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme avanza la investigación y debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, y la finalidad de esto es de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos.
Continuando con la explicación del libro de Sampieri, capítulo número 15, nos habla sobre los diseños de procesos de investigación. Los diseños de investigación cualitativa. El diseño de investigación cualitativa constituye un método de investigación que es utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que en algunos casos o en su mayoría estudian el comportamiento y los hábitos humanos. Este capítulo no va antes de la recolección y el análisis de datos, debido a que, para estudiar algunos temas de este capítulo, como es el diseño de la teoría fundamentada y las categorías culturales, era necesario definir primero ciertos conceptos, como la codificación en varios niveles, como son abierta, axial y selectiva, y los tipos de datos que puedan recolectarse. Además, cabe señalar que no hay dos investigaciones cualitativas, es decir, puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, dentro de la investigación. Los procedimientos de la investigación cualitativa no son estandarizados, simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de datos y que el contexto o el ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo hacen a cada estudio único. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de datos y el análisis, va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, por lo cual sufre modificaciones constantemente, aun cuando es más una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño se realizan las actividades como son inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el campo, recolección de datos, análisis de los datos y la generación de la teoría. Diseños básicos de la investigación cualitativa. Según explica Fernández y Baptista, existen diversas tipologías de los diseños cualitativos, pero es complejo resumirlo en pocas líneas. Por esta razón, los autores hacen mención de los siguientes diseños genéricos, como son diseños de la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y los diseños de investigación-acción. A continuación se presentarán características particulares y se dará a entender sobre cada uno de los diseños de investigación con enfoque cualitativo antes mencionados. Criterios para elegir el diseño o abordaje a utilizar. Para realizar la elección del diseño cualitativo, esto depende principalmente del planteamiento del problema y por consiguiente se debe tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos las preguntas de investigación, la información que nos proporciona y sobre todo sus respectivas características. En las preguntas y la información que nos proporciona la investigación cualitativa se debe plantear, dentro del diseño de la teoría fundamentada, preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno que nos proporciona información sobre categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos. El diseño etnográfico. Preguntas sobre características, estructura y funcionamiento de un sistema social que nos proporciona información acerca de la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social como la historia y su evolución, la estructura, las interacciones, el lenguaje, entre otros. En el diseño narrativo, plantear preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de las historias narrativas, de quienes la vivieron, entregándonos una información sobre historias, sobre procesos, hechos, eventos y experiencias, siguiendo una respectiva línea de tiempo, ensambladas en una narrativa general. El diseño fenomenológico plantea preguntas sobre la esencia de las experiencias respecto a un fenómeno o proceso con su explicación sobre las experiencias comunes y distintas. El diseño de investigación-acción, con preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo o una comunidad con información de categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus respectivas soluciones que aporten a ellos. Entre las características que se deben aplicar tenemos
tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño, disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes, el objeto de estudio, los instrumentos de recolección de los datos más comunes, las estrategias de análisis de los datos. Diseños de teoría fundamentada. El diseño de la teoría fundamentada es una propuesta metodológica que busca desarrollar la teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación social, lo cual es contrario que el método hipotético deductivo, que es una metodología de investigación inductiva. Además, el diseño de la teoría fundamentada destaca que este enfoque considera la estrecha relación entre la recolección de datos y análisis, y la posterior elaboración de una teoría basada en datos obtenidos en el estudio como una de sus características más fundamentales. En la teoría fundamental se utilizan los datos obtenidos en el campo por los investigadores, tomando como base para la elaboración de la teoría que servirá de sustento para el estudio. Es decir, la teoría se elabora a partir de la idea de realidad que tienen las personas participantes de la investigación. Para Flick, la teoría fundamental contrasta con la idea tradicional de las ciencias sociales cuantitativas, en la cual la hipótesis sometida a prueba surgen a partir de hallazgos empíricos anteriores. En efecto, según explica este autor, el enfoque de la teoría fundamentada da preferencia a los datos y al campo en estudio frente a los supuestos teóricos. Esto no se debe aplicar al objeto que se investiga, sino que se descubren y formulan al relacionarse con el campo y los datos empíricos que se encuentran en él. De esta manera, la teoría fundamentada responde al carácter inductivo del proceso de investigación cualitativa, a partir del cual los datos mismos orientan al desarrollo de la perspectiva teórica, conforme se profundiza en el proceso investigativo. Truquet y Campbell sustentan que la teoría se contrasta con la literatura previa y es denominada sustancia o de rango medio porque emana un ambiente específico. Dentro de ello, la teoría sustantiva son de naturaleza local. Sus explicaciones se suscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. Si se sigue el procedimiento adecuado, cualquier individuo puede elaborar una teoría sustantiva mediante el procedimiento de la teoría fundamentada, que por lógica deberá ser comprobada y sobre todo validada. Dentro de la teoría, Glasser y Strauss tuvieron diferencias conceptuales, lo que originó dos diseños de la teoría fundamentada, que son sistemático y emergente, los cuales se presentará y se dará a conocer a continuación. Diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en un procedimiento. El proceso del diseño sistemático es recolección de datos, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y la visualización de la teoría. El diseño sistemático es un procedimiento de análisis circular en el que se parte de la codificación abierta, en la que una persona que investiga, identifica y define las categorías, y recoge también la codificación en vivo, que acopia expresiones literales de las unidades muestrales. Posteriormente se selecciona entre todas las categorías la categoría axial, lo que permite crear las conexiones entre las distintas categorías y realizar una codificación selectiva, que será el núcleo teórico. Durante esta fase del análisis se construye un modelo del fenómeno estudiado, que incluye las condiciones en que ocurre o no ocurre, el contexto en el cual sucede, las ocasiones que lo describen y sus respectivas consecuencias. Luego se relaciona con otras categorías y produce la teoría o el modelo. Las categorías pueden tener distintas funciones, entre ellas condiciones casuales, acciones e interacciones, consecuencias, estrategias,
condiciones contextuales, condiciones intervenientes. Desde luego, no en todas las investigaciones basadas en la teoría fundamentada se derivan todas las funciones de las categorías. Las categorías son considerados temas de información básicamente identificados en los datos para entender el proceso o fenómeno al que hacen referencia. La teoría fundamentada identifica los conceptos implicados en la secuencia de acciones e interacciones de los participantes. Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades o segmento y los compara con su esquema emergente para fundamentarlo. De esta manera, compara la codificación selectiva, el investigador desarrolla las proporciones o hipótesis. Así se obtiene el sentido de entendimiento. Al final, se desarrolla las proporciones o hipótesis, la cual escribe una historia o narración que vincule las características y describa el proceso o fenómeno. Diseño emergente. Este diseño o concepción surgió como una consideración de Glasser, que criticó a los autores de dicho estudio por resaltar un exceso en las reglas y los procedimientos para la generación de categorías, y señaló que el armazón que pide su procedimiento es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. Además, destacó la importancia que la teoría surja de los datos más que un sistema de categorías prefijadas, como ocurre con la codificación axial, la teoría fundamentada. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta manera las categorías que se conectan entre sí para producir la teoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre las categorías. La teoría proviene de los datos en sí y no está ubicada en las clases de categorías. El diseño emergente surge posteriormente y es un procedimiento de análisis menos sujeto a las categorías predefinidas. De hecho, tiene una concepción diferente, ya que se considera que la teoría surge de los datos empíricos, más que un sistema de categoría prefijada, como ocurre en la codificación axial. De ahí que la codificación en los diseños emergentes sea abierta y a partir de esta emerjan distintas categorías que explican un objeto de estudio, pero sin codificación axial. De esta manera, la categoría surge de la conexión de las distintas categorías emergentes. Las principales acciones para concluir un diseño de teoría fundamentada son: planteamiento del problema de investigación, perspectiva teórica, revisión del planteamiento, inmersión en el contexto y la muestra inicial. Instrumentos para recolectar los datos, la recolección de los datos, codificación abierta, que se trata de agrupar las unidades o segmentos de significado en categorías. Definición inicial de categorías, sus dimensiones y características. Ilustrar las categorías, que es elegir unidades o segmentos que las representen. Agrupar categorías en temas, categorías mayores, y relacionar las categorías temas, que se conoce como codificación axial. Revisar unidades, categorías, ejemplos y procesos. Interpretar, validar categorías, desarrollar teoría, explicación y narrativa, que se conoce como codificación selectiva. Validar la teoría de los participantes y revisar con otros investigadores. Y por último, tenemos su respectivo reporte final. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, como son los grupos, las comunidades, las culturas y las sociedades. Caínes y Álvarez Gallou consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente. Es decir, que estos se analizan a los participantes en acción, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas, desde las civilizaciones antiguas como el Gran Imperio Inca, los mayas, la cultura mochica y el Antiguo Egipto, hasta grupos y organizaciones actuales como las grandes transnacionales del mundo, las etnias indígenas o los hinchas de un equipo de fútbol. Algunas de las características de la investigación etnográfica son:
La primera, las preguntas de investigación deben formularse de tal manera que permitan no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones de ella. La segunda, utiliza principalmente la observación directa del sistema sociocultural e historias orales. La tercera, es interpretativa, reflexiva y constructivista. La cuarta, se registran los procesos sociales y las interacciones. Quinta, se guía por la experiencia en el campo. Los significados provienen de esta y nos señala cómo debe evolucionar el estudio, qué nuevos casos, las muestras de información adicional debe recolectarse. La sexta, los registros y datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado. El investigador trata de desarrollar una perspectiva interna y comunicar una narrativa desde la visión local de la propia comunidad o grupo. Séptima, los diseños etnográficos son holísticos, ya que al inicio se busca una perspectiva general que luego se va enfocando en los elementos que tienen mayor significado para interpretar al grupo. La octava, además de la observación, puede utilizarse otras formas de recolección de datos, como entre las vistas y reuniones grupales. La novena, frecuentemente se mapea el contexto físico. La décima, frecuentemente se definen diferentes tipos de unidades de análisis, en las cuales son los individuos, las organizaciones, los grupos, las redes sociales, las comunidades y las culturas. La onceava, se producen categorías de distintos tipos, como son los individuales, las compartidas, las relacionales, de expresión cultural, de tecnología cultural o material, del entorno físico, de necesidades de supervivencia y desarrollo humano, del sistema cultural, históricas, etc. La doceava, para establecer las categorías y efectuar el análisis, el etnógrafo reflexiona permanentemente e interpreta lo que percibe, siente y vive. La treceava, el análisis implica integrar los datos específicos de interpretaciones y significados más amplios en el campo. Elementos culturales de estudio en una investigación etnográfica, las cuales son el lenguaje, las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras económicas, las estructuras educativas, las estructuras religiosas, valores y creencias, definiciones culturales, las cuales son el matrimonio, la familia, el castigo, la recompensa, la remuneración, el trabajo, el ocio, la diversión y el entretenimiento, etc. También son la movilidad social, las interacciones sociales, los patrones y estilos de comunicación, los ritos y mitos, las reglas y normas sociales, los símbolos, la vida cotidiana, los procesos productivos, el subsistema de salud, los centros de poder y distribución del poder, sitios donde se congregan los miembros de la comunidad o cultura, también la marginación, las guerras y conflictos, las injusticias, el uso de tecnologías como es el Internet. En los diseños etnográficos, el investigador se pregunta constantemente qué casualidades posee el grupo o comunidad que los distinguen de otros, cuál es su estructura, qué reglas rigen su operación, cómo viven y actúan los participantes, por qué lo hacen así, qué lenguaje utilizan, qué hábitos tienen, qué creencias comparten, qué rasgos les caracterizan, qué patrones de conducta muestran, cuáles son sus condiciones de vida, sus costumbres, mitos y ritos, cómo se relacionan entre sí con otras personas que no pertenecen a su cultura, cómo ocurren las interacciones, qué procesos son centrales, etc. Incluso esas preguntas pueden ayudar a desarrollar el planteamiento del problema de la investigación. La investigación etnográfica puede comenzar con un modelo o teoría, o bien directamente con el trabajo del campo e ir agregando la revisión de la literatura.
El investigador va integrando de manera coherente la información en la base de datos o portafolio, triangulado y verificado cada dato si es posible en al menos 2 fuentes. Aquí hay una muestra de las principales acciones que se necesita para llevar a cabo un estudio etnográfico, que es el planteamiento del problema principal. De ahí viene la delimitación del sistema social, es decir, el grupo, la comunidad. De ahí viene la inmersión inicial en el campo, escenario donde actúa el sistema social. De aquí tenemos también lo que es la verificación de que el sistema social es el adecuado y de acuerdo con el planteamiento. De ahí es contratar informantes claves, los cuales pueden ser establecer sitio o lugar específico donde se iniciará el estudio y determinar participantes. Esa es la muestra inicial y otros tipos de datos adicionales. De ahí sigue con el recolectar y analizar datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura, del sistema social y el contexto, las cuales son las observaciones generales, las entrevistas abiertas con preguntas descriptivas, la recopilación amplia de artefactos, documentos y materiales culturales. También es el análisis del ambiente físico y social, el estudio de la historia del grupo o comunidad. De ahí, por siguiente, sigue la integración del portafolio de evidencias o base de datos. De ahí, elaborar un reporte de la recolección y análisis abierto, los cuales son la descripción del ambiente, las descripciones de categorías y temas culturales emergentes. De ahí por siguiente es recolectar datos de manera enfocada sobre aspectos específicos del sistema social, las cuales son las observaciones dirigidas, entrevistas abiertas con preguntas estructurales y de contraste. También la recopilación selectiva de artefactos, documentos y materiales culturales. Por siguiente es identificar unidades de análisis cultural, como también la codificación abierta y generalización de categorías culturales. De ahí, describir analíticamente el ambiente e interpretar la cultura, detectar temas y patrones y vincular a las categorías, así como generar hipótesis culturales. Por siguiente, hay que elaborar un reporte de la recolección y análisis enfocados, los cuales son las descripciones de categorías y temas culturales emergentes, clasificaciones o taxonomías culturales, teoría e hipótesis emergentes. Por siguiente, aplicar observaciones, buscar casos externos, confirmar y saturar categorías y temas culturales. También verificar el reporte con los participantes, chequeo y realizar ajustes predeterminantes. De aquí sale salida del campo. De ahí por último elaborar el reporte final, que es las descripciones finales de categorías y temas culturales, taxonomía de categorías y temas culturales, explicaciones de la cultura o de grupo comunidad y las teorías e hipótesis. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes las experimentaron. El investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruyen historias individuales, los hechos, la secuencia de los eventos y los resultados e identifica las categorías y temas en los datos narrativos, para finalmente entregarlos y armar una historia narrativa o general. Las narrativas pueden tomar diversas formas, a veces son más literales y en ocasiones pueden ser más figuradas, más o menos anecdóticas, seguir en una secuencia más bien lineal o por el contrario circular. Incluso pueden sobreponer expresiones y ser caóticas. Aquí podemos ver cuáles son las principales acciones para desarrollar un estudio narrativo.
La principal, que es el planteamiento orientado a representar y entender las secuencias de fenómenos, hechos y eventos por medio de las historias de vida o narrativas de individuos y grupos. La otra es elegir contexto a los participantes. Por consiguiente es la inmersión en el campo. De ahí es la recolectar datos sobre las historias de vida, experiencia y sus contextos. De ahí hay que transcribir las narrativas o preparar o transformar las piezas de evidencia. Explorar el significado de las experiencias narradas y documentadas. Concebir una primera historia general de narración del investigador y cruzar puentes, verificar hechos, considerar historias y perspectivas de distintos actores o participantes. La otra es interpretar cada pieza de evidencia en términos de la historia que nos cuenta. Por siguiente es analizar comparativamente las narrativas de los participantes e investigador, encontrar cuestiones en común y diferencias entre las distintas narrativas o evidencias. Por siguiente es ensamblar las narrativas. De ahí elaborar el reporte del estudio. Y por consiguiente es revisar el reporte con los participantes y otros investigadores o expertos en las historias de vida o narraciones analizadas. Y por final es la elaboración del reporte, que es la narración definitiva. Diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl y puede adquirir diversas variantes de Norlicki y Harder y Cayley. Que han identificado 18 diferentes formas de ella. La diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico es que el primero se enfoca en la conexión o sucesión de eventos, es decir, el punto de vista cronológico o la historia secuencial, y el segundo es la esencia de la experiencia compartida. Una pregunta habitual de la investigación de un estudio fenomenológico es la siguiente: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, grupo, comunidad respecto de un fenómeno? Primero se debe identificar el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia y de la experiencia para que todos los participantes lo que evidenciaron y de la forma que lo hicieron. Fenomenología hermenéutica. Se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación. La primera es definir un fenómeno o problema de la investigación. La segunda, estudiarlo y reflexionar sobre este. La tercera, descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno, lo que constituye la naturaleza de la experiencia. La cuarta es describirlo. Y la quinta, por último, es interpretarlo, es decir, que mediante diferentes significados aportados por los participantes. Por consiguiente, hay la fenomenología empírica, la que se enfoca por menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Los procedimientos básicos incluyen: la primera, determinar y definir el problema o fenómeno a estudiar. La segunda, recopilar los datos sobre las experiencias de diversos participantes con respecto al mismo. La tercera, analizar los comportamientos y narrativas personales para tener un panorama general de las experiencias. La quinta, identificar las unidades de significado y generar categorías, temas y patrones, detectando citas o unidades claves. La sexta,
Elaborar una descripción genérica de las experiencias y su estructura, es decir, las condiciones en las cuales ocurrieron, las situaciones que los rodean y el contexto. La séptima, desarrollar una narrativa que combina las descripciones y la estructura al fin de transmitir la esencia de las experiencias en cuanto al fenómeno estudiado, es decir, las categorías, los temas y los elementos comunes. ¿Qué cuestiones comparten las narrativas y las diferentes operaciones, valoraciones y opiniones sobre este tema? Diseños de investigación, acción. Esta es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, que es grupo, programa, organización o comunidad. Su precepto básico es que debe conducir o cambiar, y por tanto este cambio se debe incorporarse en el propio proceso de investigación, se indaga al mismo tiempo que se interviene. Sadin señala que la investigación-acción pretende esencialmente proporcionar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica, administrativa, etc., y que las personas tomen conciencia de su papel y en ese proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en la detención de necesidades, ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver. Albert Escayou tiene tres perspectivas que destacan en la investigación-acción. La primera es la visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de la investigación-acción, que es Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así, la investigación-acción se integra con fases secuenciales de acción, planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación. La segunda es la visión deliberativa, la cual se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Le incumben los resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigación-acción. John Eliot propuso esta visión como una reacción a la fuerte inclinación de la investigación educativa hacia el positivismo. Propone el concepto de triangulación en la investigación cualitativa. La tercera es la visión emancipadora, que su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso que pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no solo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida. En este sentido, Stringer señala que la investigación-acción es, la primera, democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. La segunda, equitativa. Las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad. La tercera, liberadora. Una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social. La cuarta, detonadora, de la mejora de las condiciones de vida de los participantes. Creswell considera dos diseños fundamentales de la investigación y acción, las cuales se resumen en la figura 15-15, en la cual la figura de esta es la práctica y la participativo. La práctica es la que estudia los locales del grupo o comunidad. Involucra indagación individual o en equipo. Se centraliza en el desarrollo y aprendizaje de los participantes. También implementa un plan de acción para resolver el problema, introducir la mejora o generar el cambio. Y por finalmente el liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad.
En el participativo tenemos estudia temas sociales que contribuyen a las vidas de las personas de un grupo o comunidad. Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad. Otra que se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y el desarrollo humano de los individuos. Y por siguiente, última, emancipa a los participantes y al investigador. La variante, diseños de investigación, acción participativa. En estos diseños también se resuelve una problemática o se implementan cambios, pero en ellos intervienen de manera aún más colaborativa y democrática, uno o varios investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. El diseño de investigación-acción incluso se empleó en un estudio sobre la inteligencia emocional de niños de 3 a 5 años. En esta, los participantes pueden fungir como co-investigadores, ya que necesitan interactuar de manera constante con los datos del planteamiento a la elaboración del reporte. Es vital identificar fuentes de información, líderes, redes, grupos y organizaciones, e investigadores potenciales, que son los socios. También las personas conflictivas y quienes pueden entorpecer la investigación. El éxito de sus resultados depende de los recursos de la comunidad, y así como de establecer fuertes lazos e intereses mutuos con los miembros de ella. El papel de los miembros de la población como participantes puede variar desde sumamente activo hasta más bien pasivo, para que proporcionen información y sea válida el reporte de los resultados con ellos. Cuando son investigaciones asistentes debemos capacitarlos. Principios de la investigación y acción participativa. La primera es la cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados. La segunda, equidad en las decisiones. La tercera, el contexto es fundamental. La cuarta, los patrones deben conectarse. La quinta, desarrollar significados de todas las voces de la comunidad e investigadores. La sexta, imaginar representaciones de las necesidades comunitarias. La séptima, diseñar acciones que transformen. La octava, el resultado debe impactar favorablemente a la población. La novena, las colaboraciones tienen que ser reformadas. La décima, democratizar el poder, decisiones y atención a las necesidades sociales. La onceava, empoderar a los miembros de la comunidad, incorporarlos, consultarlos, involucrarlos y compartir el liderazgo son las claves de un estudio. En conclusión, para concluir con todos estos temas vistos, cabe señalar que los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Por ejemplo, en todos se observa, se recaban narrativas, se efectúan codificaciones, se generan categorías emergentes y se vinculan entre sí para producir entendimiento y teoría. De hecho, una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que los diferencia es el marco de referencia, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio. Desde luego, hay otras clases de diseños. Aquí se trataron las fundamentales. Una recomendación al lector es que más que preocuparse por su estudio es de un tipo u otro, su atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como en responder al planteamiento del problema. Muchas gracias por su atención.